Hola hermanos, en esta ocasión hablaremos sobre el milagro de la corrección se encuentra en la consolación. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios y leemos la porción de la palabra en 2 Timoteo 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para instruir y para corregir. Entonces es importante entender realmente que para nuestro perfecto equipamiento, para toda buena obra que Él prepara para nosotros, esas 4 cosas están presentes para estar siempre en la meta: enseñarnos, ser enseñados, ser reprendidos, ser corregidos y ser instruidos. Yo llamo esto milagro, la corrección, porque precisamente puedo ver cómo el Eterno acerca el hombre insignificante y con sumo interés lo instruye y lo corrige para bendecirlo. Claro, la corrección muchas veces viene a través de una reprensión, pero también viene de una prueba, de una aflicción, de un castigo. Lo dice la palabra, está escrito. Entonces, antes de la corrección e instrucción, nuestro estado es esto. Isaías 5:13 dice: por esto va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. En otra ocasión, en Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Vemos que realmente nuestro estado antes de la corrección es de destrucción y es de cautiverio. Pero después de la corrección y la instrucción, nuestro estado es humillados, porque algunas veces la corrección nos lleva en la humillación, en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Ven, Mateo 23:12 dice: cualquier que se ensalce será humillado, y cualquier que se humille será ensalzado. Cada vez que habla de humillación, de humildad, nos lleva a un punto de reflexión, por lo cual no tenemos que ser tampoco asustados. No es fácil, está muy entendido esto. Mucho menos agradable las visitaciones de algunos sufrimientos, y que todo ser humano ha sido visitado varias veces o muchas veces, incluyendo los hijos de Dios. Dios nos llevará por el proceso del deshacimiento, del desprendimiento, permitiéndonos descender en el nivel de la pura subsistencia, hasta que aprendemos la lección de la dependencia por la cual está la vida en abundancia. Nos humillaremos para vencer nuestra suficiencia, que nos conduce a nuestra propia autonomía, que no es más que la enseñanza de la serpiente. Es más fácil dar que tener, que recibir, aunque es mejor dar que recibir, porque algunas veces recibir hasta es humillante. No podemos conocer a Dios proveedor hasta que nosotros seamos despojados de nosotros mismos. No podemos comprobar la suficiencia de Dios hasta sufrir una pérdida emocional grave. Bendito sufrimiento, pues. Solo cuando dejamos de confiarnos a nosotros mismos seremos insobornables. Esta es una palabra que la vi mucho en el pueblo de Israel en sus tiempos de apostasía, ¿cierto? Donde cada vez que Israel estaba en dificultades, recorría donde Egipto, dice, tras sus amantes, para buscar el lino, la lana, el aceite, el vino. O sea, se sobornaba. Entonces, nosotros, el Señor quiere que confiándonos a Él, nosotros seamos insobornables. Hermanos, mientras haya combustible,
el fuego continuará. Y en este caso el combustible es nuestra carnalidad. El holocausto debe ser completamente quemado. Estoy detectando, y esta es la razón de esta reflexión, lo que hemos leído, lo que pudo ver en 2 Corintios capítulo 1 verso 3. Dice: Padre de toda misericordia. Dios se presenta como Padre de toda misericordia y Dios de toda consolación. ¿Quién nos eleva en una gran promesa? El siguiente verso dice: el cual nos consuela en toda nuestra tribulación. O sea, ¿Dios permite la tribulación en nuestras vidas? Por supuesto. Hablo de aquellas pruebas que Dios viene para consolarnos, para prepararnos por el fuego, por el horno. Entonces dice, Él nos consuela en toda nuestra tribulación, manifestando que en todas esas aflicciones y tribulaciones Dios nos consuela dándonos una salida segura, con el gran compromiso que ahora somos nosotros que vamos a consolar. Lo dice el verso siguiente: para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos fuimos consolados por Dios. Y la gran idea, el gran objetivo es que cuando pasamos por esa tribulación es para que Dios venga como el absoluto y suficiente consolador, donde nos consolará, o sea, nos va a traspasar de esta aflicción, bendiciéndonos y a tal capacidad que nosotros ya podemos consolar a los demás. Porque ¿quién podría consolar? ¿Quién podría consolar si no es consolado? Entonces, definitivamente, nuestra consolación por la corrección, por la tribulación, por la prueba, definitivamente da un fruto que seremos grandemente bendecidos. Pero en todo esto hay una parte que yo quiero elevar, el objetivo de todo esto, que está en 2 Corintios, en el mismo contexto, capítulo 1, verso 9, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. O sea, una de las mayores iniquidades del hombre es confiarse así en sí mismo. Y terminando de este contexto, el resultado de esta obra se manifiesta con las siguientes grandes verdades en nuestras vidas, que está en 2 Corintios capítulo 1, en el verso 12. Dice: nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Vemos que la conciencia está presente ahora mismo, que en la santidad, o sea, da curso a nuestra santidad, y en la sinceridad que viene de Dios, ya no en la sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. O sea, si queremos traducir, interpretar esta palabra, es que cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, llegará nuestra satisfacción, o sea, el gozo, la paz, la plenitud, la felicidad, el contentamiento. Experimentaremos una conciencia pura, que es nuestra libertad. Y entonces manifestaremos santidad, sinceridad y sabiduría que viene de Dios. En esta sabiduría, que por supuesto no es terrenal, fue por nuestra corrección, por la instrucción de su palabra en medio de nuestra aflicción, por el fuego de la prueba, entonces nosotros adquirimos santidad y sabiduría para conducirnos realmente en medio de este mundo oscuro. El punto es entender entonces la grandeza de no confiarnos en nosotros mismos. Una paradoja para los tiempos actuales que va contra toda psicología secular, autoestima o propia capacitación. La paradoja del confía en Él y Él hará, Salmo 37:5, que desmantela toda enseñanza secular y hasta religiosa de los últimos tiempos. Procurar cesar entonces toda actividad anímica
y dejar de maquinar apostando solamente a la carta del milagro de Dios. Él hará, no nosotros. Este es el camino de nuestro reposo, de este sosiego espiritual que nos conduce en nuestro silencio anímico hacia una actividad espiritual, recibiendo toda consolación. Esto es, toda provisión necesaria, satisfacción y gozo. Porque hay que recordar que nadie puede consolar si no ha sido consolado. Y ser consolado de Dios significa humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él, oigan, os exalte a su debido tiempo. 1 de Pedro 5:6. Ahora entendemos que, como decía Job, en medio de sus pruebas, en todo esto Job no pecó y no atribuyó ningún despropósito a Dios. Job 1:22. Nada puede tocarnos que no haya sido permitido y pasado previamente por la amorosa vista de nuestro Padre. Creo que realmente en esa reflexión podemos aprender a confiar mayormente cual sea nuestro estado, adversidad en este momento. Sepamos que en medio de la humillación seremos corregidos con el objetivo de ser exaltados. Dios le bendiga. Y por este lado, Gregorio Macridis, por Ministerio Filadelfia. Dios le bendiga.